Hola, queridos amigos. Nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en la última transmisión planteamos un tema muy interesante e importante sobre por qué la gente no ve las cosas obvias, no ve la verdad que está sucediendo justo delante de sus ojos. Y obtuvimos una respuesta muy interesante de que la gente, de hecho, intenta preservar la imagen dominante de su futuro, que se hace añicos por esta misma realidad. Pero tarde o temprano, la realidad se hace sentir. Y por supuesto, a cada persona le gustaría que esto no suceda demasiado tarde. Por eso hoy la tarea principal es devolver la cordura a la gente de esta sociedad y hacer todo lo posible para que la gente tenga una imagen adecuada de lo que está ocurriendo en el mundo, para que no se cierre a la verdad, sino que la mire a los ojos. Y el papel de cada persona es grande. Lo que usted dijo en la última transmisión fue muy útil, que todo lo micro afecta a lo macro, porque lo macro, de hecho, consiste en este micro. Y es muy inspirador, porque la conciencia subestima el papel de cada pequeña persona en la escala de toda la humanidad, de toda la sociedad. Y se nos han planteado preguntas, y ahora en principio también nos llegan preguntas de este tipo. ¿Qué debe hacer una persona? ¿Qué deberíamos hacer nosotros, la gente común, en la situación en la que nos encontramos ahora, cuando los políticos no están dispuestos a escuchar, cuando los científicos no se escuchan unos a otros, cuando incluso el proyecto Sociedad Creativa, que hoy en día es una oportunidad real de salvar a la gente, está siendo combatido? Y por supuesto, surgen las preguntas como, ¿cuál es la salida? ¿Qué hacer? ¿Qué debe hacer la gente común? Amigos míos, hay que ser como un electrón en la órbita de un átomo. Es muy pequeño, pero intenten quitárselo. ¿Qué ocurrirá? Es decir, hay que permanecer en su sitio, decir la verdad. Sí, algunos dirán, ¿de dónde sacar las fuerzas para decir la verdad? Amigos míos, se los diré así. La verdad misma es la fuerza. A veces nos hace falta valor para empezar a decir la verdad, pero quiero decir de inmediato para cierta categoría de personas que han caído bajo ciertas leyes, digamos, en ciertos territorios, que fueron iniciadas y llevadas a cabo gracias a personas que temen mucho por su presente y su futuro. Por favor, respeten las leyes de su país, porque la gente, inspirada por la verdad, querrá decirla. Pero la ley prohíbe en ese territorio decir la verdad y llamar a las cosas por su nombre. Así que ni siquiera la verdad debe perjudicar a nadie, especialmente a ustedes, ¿verdad? Sí, es muy relevante, Igor Mikhailovich, sobre el valor de decir la verdad, para ser sincera. Sabes, es una tontería. A veces no encuentro las palabras para expresar la objetividad del día de hoy, de lo que ocurre en nuestro mundo. De hecho, saben, cuando una persona empieza a reírse, esa es probablemente la última etapa, ¿sí? Cuando ya te ríes de esta estupidez, cuando hay una incomprensión de por qué hemos llegado a tal estado, cuando las personas dicen cosas obvias, pero la gente no quiere escucharlas en absoluto. Permítanme darles un ejemplo sencillo. De nuevo, volveré a Egon Choliakan, que hizo una declaración seria. De hecho, trasladó la responsabilidad de sí mismo como científico a los periodistas y a los 3 presidentes del mundo. Es un hombre muy inteligente e hizo la primera declaración de que nosotros como científicos podemos y sabemos. Todo el mundo empezó a tener esperanzas en él. Y su siguiente declaración, solo las personas muy sabias pueden hacer eso, trasladar la responsabilidad a los periodistas para que transmiten la información de la que está hablando y traslada la responsabilidad principal del futuro de toda la humanidad a los 3 presidentes. Es sabio, pero justo. Lo mires como lo mires, pero todo depende de los políticos. Su papel es grande, sí. Sí, y el papel de los periodistas es grande. Si no informan de la verdad, nadie la sabrá. La gente no se enterará. La gente no se enterará. A los presidentes no les importa.
Verás, si la gente no lo exige, mientras que la gente son aquellos que les dan el poder, entonces ya está. Entonces la gente no lo necesita. ¿Para qué vamos a hablar de ello, verdad? Al fin y al cabo, todo está en su sitio. ¿Sabes qué es lo interesante? Hubo algunos periodistas realmente honestos que lo apoyaron, mientras que al resto no le importa. No hubo mando desde arriba, no pagaron dinero por ello y ya está. Los propietarios de las mismas estructuras mediáticas consideraron que no lo necesitaban, no lo apoyaron. ¿Por qué? Al menos por hoy. Después de todo, el tiempo que tenían que gastar en un programa de televisión sobre él, sobre el hecho de que hizo esta declaración y la gravedad de la situación actual con el clima, también puede vender este tiempo. Es rentable. Así que es así. No somos nosotros, la humanidad moderna, quien puede condenar el acto de Judas, que vendió a Jesucristo por 30 monedas de plata. Después de todo, miren cuánto de eso tenemos. Nos vendemos a nosotros mismos. ¿No es así? Y luego venimos y miramos honestamente a los ojos de nuestros parientes, amigos, nuestros hijos. ¿Por qué? Porque bueno, al fin y al cabo, ahorramos o ganamos 30 piezas de plata. Miren lo simple que es todo en este mundo. Cuando no hay conciencia moral ni humanidad, es muy fácil vivir y entonces no te importa nadie más. ¿No es eso lo que ocurre? Además, la ignorancia. Esto es, ya saben, realmente impactante. Les daré un ejemplo sencillo. Lo siento, amigos. Pero a mí, por ejemplo, esto me impactó. Da la respuesta a por qué tenemos un mundo así. Uno de los presidentes a los que se dirigió Egon Cholakian tuvo una conversación hace poco, fue publicada, y mis amigos me la enviaron como respuesta. En su comprensión a por qué la gente no escucha el sentido común y no ve en absoluto lo que está pasando, al menos aquellas personas a las que se dirigió este científico. Así que hubo una conversación entre el presidente y el ministro de Medio Ambiente. Hay que entender que este ministro de Medio Ambiente es muy buen gerente, un hombre de negocios en el pasado. Y luego, como joven dotado, fue nombrado ministro de Medio Ambiente, donde debería haber un verdadero científico que se preocupara realmente por el medio ambiente, por el clima, por la gente. Pero bueno, entendemos cómo funciona el mundo. En esos puestos deberían estar quienes saben, digamos, convertir correctamente el presupuesto en ingresos personales y en ingresos de quienes lo pusieron en el cargo. Además, de una manera de la que no haya rastro. Y no para hacer ciencia, ni mucho menos para ocuparse del país. Y esa conversación fue bastante reveladora y muy interesante. No voy a relatarla. Los que quieran pueden encontrarla. Pero lo esencial es que el presidente resultó ser mucho más inteligente y preocupado que este gerente, que ocupa un puesto de tanta responsabilidad. Esto es realmente así. Cuando el presidente pregunta y plantea cuestiones agudas sobre el hecho de que realmente existe un problema con el clima y la situación está empeorando, y hace una pregunta sencilla, ¿qué debemos hacer? Entonces este gerente dice, probablemente después de leer Internet, o quizás sus asesores se lo dijeron así, también después de leer Internet y sin pensar en los hechos reales, dice, en principio, todo va bien. Incluso estamos en mejor posición que otros países. Ese es el punto clave. Quizá volvamos a esto más adelante en nuestra conversación sobre la posición más favorable en comparación con otros países que había hasta hace poco. Y dice, debemos adaptarnos. Es decir, aconseja al presidente que deberíamos adaptarnos, que los próximos 10 años serán muy serios y problemáticos. Y en general, todo se agravará hasta mediados de siglo. Aunque cerremos todos los grifos ahora y dejemos emitir CO2, de todos modos continuará hasta mediados de siglo. En otras palabras, este hombre es tan ignorante, perdón, y se arrastra tanto ante las autoridades para mantenerse en este puesto de pan que le cuenta cuentos de hadas al presidente en un momento en el que éste le pregunta específicamente. Y este hombre le responde que debemos adaptarnos. Saben, francamente, estoy impactado. Perdonen, les daré un ejemplo asociativo que se me acaba de ocurrir. Imaginemos que hay un enfermo, una persona que se enfermó, y hay un consejo de profesores muy respetados y con mucha autoridad.
y están de pie alrededor. Están los familiares, los seres queridos. En este caso fue el presidente. ¿De acuerdo? Estos médicos dicen, el paciente tiene una enfermedad terminal. 0 opciones. Ninguna opción en absoluto. Debemos adaptarnos a la situación. Por ejemplo, compren muletas, luego una silla de ruedas, luego una cama médica especial para escaras. Por si acaso, la necesitará muy pronto. Y mientras el paciente tenga al menos cierta movilidad, vayan con él al cementerio para que se elija una tumba en el mejor lugar y cómprenla por adelantado. ¿Lo ven? Mientras tanto, nosotros, como estudiantes, estamos detrás del cristal, no tenemos voz, nadie nos escucha, y entendemos perfectamente que este paciente puede curarse fácilmente. Pero los profesores no lo entienden. ¿O sí? Y aquí está la cuestión, ¿lo entienden o no lo entienden? Y si no lo entienden, ¿por qué? Fíjense, volveré de nuevo a Egon Choliakan, que mostró solo 2 gráficos. Tenemos miles de gráficos de este tipo para todas las posiciones. Pero para cualquier persona que no sea completamente retrasada, perdón por esta palabra, pero es verdad. Estos 2 gráficos, si hay al menos un poco de inteligencia en una persona, entonces cuando mira estos gráficos le queda claro que nuestro mundo llegará al final muy rápidamente. Y esto es cierto. Y cuando las personas en puestos de responsabilidad no saben qué hacer y dicen, deberíamos adaptarnos. ¿Adaptarse a qué? Tengo una pregunta sencilla que me desconcierta personalmente. ¿Cómo podemos nosotros, la humanidad moderna, que tenemos la comprensión y tenemos la capacidad de reanimar a esta persona, decir, deberíamos adaptarnos? Solo que la cuestión no es sobre una persona. Y la cuestión no es sobre este país en última instancia. La cuestión es sobre toda la humanidad, sobre cada persona. ¿Cómo nosotros, comprendiendo y sabiendo que realmente podemos salvar nuestro mundo, ahora elegimos el camino de adaptación? ¿A qué? ¿Adaptación a la muerte? Perdonen, pero ¿cómo podemos mirar a los ojos de nuestros hijos y no de nuestros hijos, aunque todos los niños son nuestros, si no nos damos cuenta de eso, si no nos damos cuenta de que nosotros como humanidad entera, en realidad, hoy en día, estamos en la posición del enfermo que acabo de mencionar? Entonces, no valemos nada y nos merecemos lo que va a ocurrir, y será inevitable. Gráficos simples, elementales, muy claros, incluso para personas que están lejos de tener al menos alguna inteligencia. Muestran la inevitabilidad. No hay nada más sencillo que eso. ¿Cómo puede explicarse a personas que no quieren escucharlo en absoluto debido a los triviales beneficios personales que ustedes también serán afectados? ¿Para qué tú, aún eres joven? Me refiero a este hombre que informaba al presidente. ¿No tienes suficiente inteligencia para enfrentarte a la verdad? Si no sabes qué hacer, di, no sé qué hacer. Saben, si te pones enfermo, Dios no lo quiera, de alguna enfermedad incomprensible, vas al médico. El médico te mira, te escucha, te hace las pruebas y te dice, lo siento, no lo sé. Es un médico maravilloso, es un verdadero ser humano. Pero si está afectado por delirios de grandeza, entonces no es un médico, sino una persona que ocupa un puesto equivocado, por decirlo suavemente. Y entonces es una gran desgracia. Una desgracia para la gente, una desgracia para ti como paciente, porque seguro que te cuenta algún cuento de hadas y te da algún medicamento que no necesitas. Mientras que si una persona admite, no lo sé, pero todo apunta a que la enfermedad va a progresar y hay que buscar la causa, ese es un médico maravilloso. Y si en lugar de este gerente hubiera estado un científico al menos con algún conocimiento, por lo menos una persona responsable, y no un gerente y empresario ordinario para quien el dinero está por encima de todo, le habría dicho al presidente, los problemas están creciendo y todo indica que van a empeorar. Y es necesario buscar soluciones y no contar que nuestro país estará en la mejor posición en comparación con otros países. Seré sincero, estaba en la mejor posición.
pero a partir de ahora no lo estará. Y de nuevo, vamos a utilizar algunas alegorías. Voy a decir de una manera para que todo el mundo lo entienda, y luego voy a intentar explicar por qué lo estaba mientras había el amor de Dios en este país. Mientras que después, perdón, esto es información interna. No digo que haya sido exactamente así, porque no tengo esa información, pero según los datos de informantes internos que me llegaron, voy a expresarlo. Hay algún sacerdote que fue investigado por pedofilia, pero como siempre ocurre en este país, como en muchos otros países, resolvió con éxito este asunto y salió de este caso indemne, como se suele decir, y utilizando sus conexiones personales en la Fiscalía General, siguiendo las instrucciones de sus colegas, que también son sacerdotes, llevó a cabo una operación muy interesante para sacar a Alatra y a la sociedad creativa del territorio de este país, para que no les estorben. Y de esta manera, mientras que Alatra se traduce como amor de Dios, eliminó el amor de Dios. Bueno, vamos a analizarlo. En general, saben, es una paradoja. Los clérigos luchan contra el amor de Dios y lo eliminan de su país. ¿Qué creen que le ocurrirá a ese país? Y no es solo este país. También hay otro país más pequeño, que está en la mancomunidad con él. Están en el mismo campo, digamos. Entonces, debemos esperar la misma expulsión de Alatra, es decir, del amor de Dios. ¿También de este pequeño país? Bueno, los sacerdotes no dejarán pasar semejante oportunidad, ¿verdad? Seguramente el mismo tipo de orden se extenderá a este país también. Y Alatra será expulsada de allí también. Así que resulta que los sacerdotes expulsan el amor de Dios. ¿Qué le ocurrirá entonces al país? La gracia que estaba presente allí dejará de existir. Bien, ahora hemos utilizado frases generalmente comprensibles, que nos han sido impuestas durante miles de años como imágenes en nuestra conciencia. Y pensamos según estas categorías y lo entendemos. Les diré más adelante por qué he utilizado tales expresiones. Así que, partiendo de esto, surge una pregunta. Puesto que el amor de Dios se ha ido, ¿significa que el bienestar de este país se ha acabado? Sin embargo, existen mediadores entre Dios y el ser humano. Y ahora su tarea será rezar y suplicar a Dios que les conceda el mismo nivel de bienestar que tenían antes de que eliminaran el amor de Dios del país. Suena religioso, ¿verdad? Recuerda al sectarismo y demás. Pero ustedes entienden de lo que estoy hablando. Miren, es perfectamente claro y fácil de entender. Ahora imagínense que les dijera lo mismo en el lenguaje de la física. ¿Lo entenderían? Se los diré así. Hoy en día, solo unas pocas personas comprenden la mecánica cuántica al nivel de un 10%. Esta es la inmersión máxima en la comprensión de la mecánica cuántica. Mientras que de lo que estoy hablando yo son en realidad los procesos que precisamente establecen las leyes muy estrictas en la mecánica cuántica. Son completamente diferentes de las leyes habituales para nosotros en nuestra vida cotidiana cuando operamos con macroobjetos, mientras que nosotros estamos hablando de microobjetos. ¿De dónde parte todo? Por eso, al inicio, cuando Tatiana mencionó que ustedes, amigos, preguntan qué hacer y dónde estar, yo dije, ser como un electrón en la órbita de un átomo. Si quitamos ese electrón, entonces este átomo ya no será lo que era. Es una nimiedad, ¿verdad? Pero es comprensible. Y ahora, consideremos qué ocurrirá si eliminamos toda esta religiosidad. De hecho, Alatra. Sí, hemos dicho muchas cosas en un lenguaje alegórico, más bien religioso, porque es comprensible. En realidad, incluso en lo que se refiere a los aspectos espirituales, la autosuperación, el autodesarrollo y el conocimiento de Dios, Dios es uno, por mucho que queramos, es uno. Y los caminos de alcanzar son pocos, de alcanzar precisamente la fusión con Dios, es decir, de un estado especial del que habló Jesucristo. Y esto es realmente cierto. Y Alatra no ha estorbado a un solo creyente
que aspire a Dios en su camino espiritual y no lo ha sacado del seno de la iglesia. Después de todo, hay muchos monjes que utilizaron al Atra como herramienta para comprender precisamente su componente espiritual, para acumular el amor de Dios. Y siguen utilizando al Atra hasta el día de hoy. Muchos clérigos de esa misma iglesia están utilizando todo esto. Pero está claro que al Atra abre los ojos a muchas cosas. Y aquí es donde algunos se asustan. Pero utilizamos términos habituales establecidos que entendemos. La mayoría de nosotros los entendemos, pero detrás de todo ello está la física. Los milagros no existen. Existe la física, existe la fisiología, existe la psicología, la psiconeurología y las leyes psicofísicas. De nuevo, la física afecta a la química y se producen muchos otros procesos. Así pues, volvemos a ese país y volvemos al hecho de que el pedófilo, en coordinación con la Fiscalía General, expulsó a Alatra. ¿Cuáles serán las consecuencias? Permítanme explicarlo. Todo el mundo ya sabe y entiende perfectamente que Alatra no es solo la parte pública, donde hablamos, nos comunicamos, donde hay un montón de voluntarios que ayudan mucho con sus actividades, por lo que estamos muy agradecidos, incluida la recopilación de información. Realmente ahorran tiempo y ayudan mucho no solo a los científicos de Alatra, que están allí, sino también a toda la humanidad. Las personas lo saben y lo entienden, sin ser, por ejemplo, un físico que estudia las partículas elementales. Siendo una persona común, ocupada en su trabajo, una persona puede hacer una enorme contribución. Y nuestros amigos realmente lo hacen, estudiando cosas aparentemente sencillas, pero se refieren a datos históricos. Y hay muchas pistas en ellas. Estudiando y observando, de nuevo, recogiendo de fuentes públicas esos mismos datos sobre el clima y demás. Nuestros voluntarios a veces dan las ideas correctas a nuestros científicos, que se dedican precisamente a un estudio más detallado de muchísimos campos de la ciencia. Voy a explicarlo. Cuando se eliminó Alatra, mientras que tenemos una ley, ninguno de nosotros tiene derecho a violar las leyes de nuestros países. ¿Por qué? Porque si infringimos las leyes, podemos sufrir nosotros mismos o contribuir a que sufra otra persona. Esto es inaceptable. Y esta es una regla de hierro para nosotros. Así pues, cierto grupo de científicos que llevan más de 20 años cooperando, algunos de ellos se unieron no hace mucho. No son muchos, pero sí suficientes. Entre ellos también varias personas del país pequeño. Y ahora se ven obligados a interrumpir nuestro trabajo conjunto. Es verdad. ¿Por qué? Al prohibir la cooperación, como dijo la Fiscalía, con una organización extranjera que no es deseable en su territorio, resulta que por su decisión causada por sus propios miedos, y volveremos sobre esos miedos, ¿por qué los sacerdotes han estado actuando así durante todo este tiempo contra Alatra? ¿Y por qué incluso recurrieron a tales medidas? Resulta que un país enorme se convierte en realidad en una mancha blanca. Igual como lo fue Corea del Norte. Bueno, Corea del Norte es un país pequeño. Podríamos entender algo a partir de datos indirectos. Sin embargo, en este caso, es un país enorme que simplemente queda fuera. Después de todo, no podremos contactar con la gente, porque, perdón, esto es una subdivisión de Alatra. Y si los fiscales generales quieren, pueden identificar fácilmente a estas personas y castigarlas por cooperar, lo que es inaceptable. La gente no debería sufrir. ¿A qué conduce esto? Voy a explicarlo. Para aquellos que no están al tanto y que simplemente carecen de inteligencia suficiente para entenderlo. Al cooperar con toda la organización, no solo compartían la información y comprensión, sino que también participaban en ciertos procesos o mecanismos compensatorios contra, digamos, las travesuras del Cerbero. Me explico. Gracias a ello, muchas cosas que deberían haber ocurrido no ocurrieron. Ahora van a ocurrir en avalancha.
y no habrá nada con qué contrarrestarlo. Lo veremos. Ya ha empezado a ocurrir. ¿Por qué? Lo siento. Hay ciertas leyes que funcionan. Saben, yo lo compararía con... De nuevo, voy a divagar un poco en alegorías, pero las entenderemos mejor. Estamos acostumbrados a vivir y entender las cosas de esta manera. Por ejemplo, hay una persona y se le hace un horóscopo. Y la persona comprende, en este momento tendrá enfermedades, en aquel momento tendrá problemas, y finalmente en algún momento morirá. El horóscopo lo muestra. Y la persona está inactiva. Simplemente siga la corriente como una hoja arrancada de un árbol. Pero ¿saben lo que es una hoja arrancada de un árbol en un río, incluso en uno tormentoso? Es un cierto patrón. En este caso es muy fácil calcularlo todo, teniendo en cuenta vientos, corrientes, remolinos y todo lo demás. Se puede calcular hasta 1 centímetro cuándo, dónde, a qué orilla llegará esta hoja. Cuándo y a qué caña la presionarán la corriente y los vientos. Al cabo de qué tiempo simplemente se pudrirá, se descompondrá y se convertirá en lodo. Vean lo fácil que es esto. Sin embargo, si una persona es una hoja, es decir, es aquel que no vive, sino que existe, entonces esto sucederá. Pero una persona está dotada de la libertad de elección. Y si conoce la verdad y conoce a Alatra y esas leyes por las que una persona puede convertirse de una hoja en un ser humano, mientras que esto significa convertirse en un pez. Tomemos una carpa, un pez sagrado en Japón, que encarna el valor y la resistencia. Es decir, siendo ya una carpa, una persona puede superar cualquier corriente y nadar por donde quiera. Y es imposible calcular y predecir su destino porque se resiste. Espero haberme expresado con claridad sobre el futuro que se ha convertido en una hoja. Así que imagínense, y esto es realmente así. Hay la estupidez humana y ciertos miedos, bastante fundados de un cierto grupo de personas. Se les llama los arquitectos de este mundo. Estos arquitectos le arrancan las branquias y las aletas, convirtiendo a este pez rebelde en una hoja ordinaria, expuesta a las corrientes y a los vientos, es decir, al destino y a estas leyes que fueron descritas por algún adivino o compilador del horóscopo. Mientras que antes, todo era diferente. No vamos a profundizar más en la física porque no la necesitan y casi nadie la entenderá. Cuando personas inteligentes que ocupan puestos de responsabilidad dicen tales tonterías que oímos, ¿para qué van a necesitar la información que sencillamente no van a percibir y no van a entender? Pero en cualquier caso, la gente entenderá y comparará las relaciones causa-efecto. Entonces, ¿por qué cierto grupo de personas tiene una actitud tan negativa hacia Alatra y le tienen tanto miedo? No porque les hacemos competencia o porque hemos provocado alguna acción dirigida contra ellos. No. En este caso, me refiero a la organización religiosa. De ninguna manera. La religión en sí nunca nos ha interesado en absoluto y no nos interesa. Además, ya he expresado mi opinión personal sobre ese mismo cristianismo ortodoxo. No puedo tratarlo mal porque allí hay gente maravillosa, que siguen siendo mis amigos hasta el día de hoy. Sin embargo, hay personas que establecieron este movimiento religioso en contra de las palabras de Jesucristo e introdujeron ciertas tecnologías allí, que poseían estas tecnologías hace mucho tiempo, y las introdujeron en todas las religiones. Estas tecnologías les ha permitido y aún les permite mantener el poder sobre la conciencia de las personas. Perdón, esto es química. Lo diré con mucho cuidado. Y estos representantes entienden perfectamente que estudiándolo todo,
y poseyendo cierta comprensión y conocimiento, lo sabremos o lo sabemos. Por supuesto, lo sabemos. Y ellos saben que nosotros sabemos, y sabemos desde hace mucho tiempo, digamos, ciertos matices y sutilezas. Realmente no les gustaría que se hiciera público porque de alguna manera podría... Estoy intentando elegir una palabra para que no viole ninguna ley, pero al mismo tiempo para que entiendan de qué estoy hablando. Lo diré con sumo cuidado, para que las religiones sigan existiendo y su poder sea inconmensurable. Entonces, ¿qué quiero decir? Ni siquiera se necesitan, digamos, trozos de papel por los que se quemaron casas, que a ellos no les gustaban nada. En primer lugar, ¿qué clase de tonto los guarda en un solo lugar? Bueno, todo esto no es nada. Cualquier prueba u otra cosa. La gente es muy lista. Basta con mostrar la dirección y son capaces de comparar las relaciones causa-efecto, calcular lo que se puede calcular, mirar en la dirección correcta, y la historia puede cambiar drásticamente. Sin embargo, eso no es beneficioso para nadie. Y en la situación actual, cuando, nuestro paciente se está muriendo, mientras nos dicen, hay que adaptarlo a la situación actual en vez de tratarlo. Nosotros tampoco lo necesitamos. No tiene sentido. Toda esta lucha, alboroto y sus miedos son estúpidos y ridículos. Nunca nos fijamos este objetivo. Les seré sincero, en este periodo de tiempo, nos fijamos el objetivo de la sociedad creativa, que debía salvar a toda la humanidad. Y ustedes lo entienden perfectamente. Así que responderé a otra pregunta para mucha gente. ¿Por qué hay tanta resistencia contra la sociedad creativa de la mano de estos tipos y gracias a su manipulación de las mentes y las imágenes de muchas personas? Responderé, porque las condiciones que la sociedad creativa proporciona a toda la humanidad eliminan su poder y su manipulación de las imágenes en nuestras cabezas. En otras palabras, la sociedad creativa concede verdadera libertad a cada persona, pero elimina el poder de esos tipos. Sin embargo, la sociedad creativa les da la vida igual que a otras personas. ¿Acaso es menos valioso? Y les deja la oportunidad de poner en práctica sus planes de una forma diferente, si así lo desean. De una forma honesta, decente y normal, por la que la gente no debería sufrir y no debería desaparecer de este mundo. Ustedes saben quién y en qué cantidades. La gente no lo sabe, pero ustedes sí. Lo he dicho con cuidado. Espero haberlo expresado correctamente desde el punto de vista jurídico, de forma clara y comprensible para todos. Por eso digo que hoy sería más correcto empezar todo de cero, con comprensión respecto a Alatra, respecto a toda la humanidad, y, digamos, devolver todo a su lugar y rebobinar todo lo que han bobinado, incluido lo relativo a Alatra. Esto permitirá que la humanidad siga viviendo y que ustedes sigan existiendo. No nos fijamos como objetivo luchar contra ustedes. No los necesitamos en absoluto, de momento. Espero haberlo explicado bien, y espero que quienes deberían haberlo entendido, lo hayan hecho. Bueno, si no lo han entendido, que así sea. Les pido disculpas si no lo han entendido, pero he respondido a por qué hay religiosidad y expresiones específicas tomadas de la religión para explicar, entre otras cosas, los procesos psicofisiológicos y, los procesos que llevan realmente a las personas a estos estados de fusión divina. Disculpen, es simplemente física, es ciencia, pero en este caso nos vemos obligados a utilizar alegorías, incluso de carácter religioso.
Pero estas explicaciones no eran destructivas para la religión y no amenazaban a nadie. El hecho de que las personas, tratando de alcanzar la verdad y la veracidad, han llamado a algunas cosas por su nombre, incluso desde una perspectiva histórica, ¿acaso perjudicará de alguna manera a sus organizaciones religiosas? No. Como ven, la gente ni siquiera puede sumar 1 más 1 y comprender lo obvio. Incluso estando en posiciones elevadas, no pueden ni siquiera simplemente comparar dos gráficos y comprender lo que le espera a la gente mañana, mientras que ustedes tienen miedo y se asustan de que la gente común entienda algo. No sean ridículos. Por eso es mejor rebobinar todo, poner las cosas en orden y devolver todo a su sitio, incluida Alatra, y dejar de luchar contra ella. No es beneficioso para ustedes. En cuanto a nosotros, disculpen, ya estamos como estudiantes detrás del cristal, observando lo que hacen los profesores. Está claro que buscaremos soluciones y formas de transmitir la información a esos mismos familiares del paciente. Intentaremos hacer todo lo posible para salvar de algún modo este mundo porque merece la pena existir. Saben, cada vez que miro a los ojos de la gente, sobre todo de los niños, pienso en la finitud de este mundo y en la estupidez que ha afectado a nuestra humanidad, porque alguien tiene ansias de poder, porque alguien ansía ser el dominante y el más rico. Pero ¿qué sentido tiene si pronto nos convertiremos en Marte? Al fin y al cabo, esto es realmente cierto. Por cierto, en cuanto a Marte, para la gente pensante e inteligente, confirma que estamos diciendo la verdad y lo que está ocurriendo ahora en la Tierra. En cuanto, al ciclo y los cambios climáticos, así como lo que está por venir, Marte ha empezado a girar más rápido, igual que la Tierra. Esto indica que cada vez llega más energía del espacio exterior, energía específica que está afectando a los núcleos de los planetas. Los incluso sobrecarga de la energía. Y esta energía empieza a manifestarse específicamente, incluso en otros planetas que están en nuestro sistema solar. Y para aquellos que estereotipadamente siguen creyendo en esta teoría del CO2, al igual que este gerente que le dijo al presidente que incluso si dejamos de emitir CO2, habrá inercia de todos modos. Saben, se está volviendo ridículo cómo la gente no puede ver lo obvio. ¿Por qué están tan obsesionados? Al fin y al cabo, lo hemos dicho abiertamente, pero no nos oyen. Hay cristal entre nosotros y ellos. Y son ellos los que toman las decisiones. Pero ahora mismo tenemos que resucitar a nuestro paciente, que es ante todo el océano, y ya está, en fase terminal. Y tenemos que resucitarlo urgentemente. Si esperamos a su agonía, esta nos sobrevendrá también a nosotros. Y la pregunta que naturalmente surge aquí es, ¿qué debemos hacer y cómo debemos actuar? Una buena pregunta, amigos. Lo diré así, no debemos rendirnos. Debemos intentar llegar a aquellos que ni siquiera quieren escucharnos. Debemos intentar llegar incluso a aquellos que, perdónenme, se ven afectados por estas imágenes, la estupidez y todo lo demás. Pero son personas y quieren vivir y quieren que sus hijos vivan. Es solo que no entienden cosas elementales y sencillas. Realmente no lo entienden. Y debemos encontrar la manera de aclarar, explicar y persuadir a la gente para explicarles reglas sencillas, al menos las de que 1 más 1 es igual a 2, que es progresión. Y la misma progresión se observa ahora, en las manifestaciones de este ciclo, en los cambios climáticos. Y debemos llegar de alguna manera incluso a estos gerentes. Aún no podemos llegar a los presidentes, no tenemos esa oportunidad. En cuanto a los periodistas, discúlpenme. Acabamos de hablar de esto. Sí, hay gente decente. Lo han apoyado. Al menos un poco, pero han hablado de ello.
y por eso les damos las gracias, por su humanidad. Pero en el fondo, esto es un negocio. Mientras que los negocios generan dinero, y el dinero es un dios para la humanidad moderna. Nos hemos vendido a nosotros. Hemos vendido todo nuestro futuro por dinero. Pero la sobriedad llegará. Según tengo entendido, dentro de poco, dentro de unos 3 o 5, no importa, el tiempo corre tan rápido que pronto todo el mundo comenzará a ver claro, incluso los gerentes, incluso esos mismos arquitectos y muchos otros, incluso los presidentes se darán cuenta, todo el mundo se dará cuenta y los periodistas también lo apoyarán. Y entonces, basándome en la experiencia y en la práctica, puedo decir con seguridad que nosotros, amigos, seremos los culpables. ¿Saben por qué? Porque ustedes y yo no conseguimos atravesar su estupidez. No pudimos explicarles lo que estaba ocurriendo con el clima en un momento en que lo sabíamos todo. Mientras tanto, llevamos ya 10 años llamando abiertamente a las puertas, utilizando todas nuestras capacidades humanas ordinarias. Hemos estado escribiendo, hablando y gastando nuestro propio dinero para comprar al menos un poco de tiempo de emisión a los rápsodas, para hacer llegar el mensaje a la gente, al menos de alguna manera. Pero, ¿quién nos oye? Nadie. Tampoco nos oyen ahora. Aunque estemos ya en el año 2023, que habla por sí solo. Hace 2 años tuvimos que demostrar, describir en términos sencillos, explicar que existe una progresión, que todo sería muy problemático. Pero este año ya se ha demostrado, y mucha gente lo ha visto de primera mano, pero no tienen inteligencia para entenderlo. Pero los culpables seremos nosotros, de que no hayamos sido capaces de llegar a ellos, a explicárselo a tiempo. Parece que es una paradoja, ¿no? No, amigos, no es una paradoja. Voy a explicarlo con un ejemplo de la vida real. Tengo un amigo. Es competente, inteligente y responsable, que ocupaba un puesto de responsabilidad. Y cuando solo empezaban ciertos acontecimientos que le concernían, digámoslo con cuidado, le advertí de que él y sus compañeros, por decirlo suavemente, se enfrentarían a un gran problema que tendría un impacto muy severo en su destino. Y le dije lo que debían hacer. Este buen amigo mío es realmente una persona buena y maravillosa, pero me percibía de la forma en que esos sacerdotes santos intentan retratarnos a todos, es decir, de la misma manera. Me dijo, sí, 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 por supuesto, por supuesto. Finalmente, todo sucedió exactamente como yo había dicho. En otras palabras, no me hizo caso, no hizo nada y no contó ni explicó nada a sus amigos. ¿Saben lo que ocurrió después? Después, cuando se quedaron sin nada, se convirtieron en nadie y simplemente fueron arrojados al basurero de la vida, me dijo, ¿por qué no me lo explicaste de una manera para que lo entendiera? ¿Por qué no hiciste nada? En otras palabras, resultó ser culpa mía. Así es como funciona nuestra conciencia. Cuando nos va todo bien o hay esperanza de beneficios, no vemos en absoluto lo que se avecina. Así es la vida. Sin embargo, esto no es una razón para rendirse, sino para activar nuestros cerebros, pensar y esforzarnos. Sí, estamos limitados por muchas cosas. Estamos limitados por la falta de finanzas. Simplemente no las tenemos. Utilizamos nuestros propios recursos, lo que podemos ganar. Estamos limitados en capacidades de investigación científica, en capacidades técnicas. Estamos limitados en todos los aspectos. Estamos limitados en nuestra capacidad de informar porque hay 8.000 millones de personas en el mundo, incluso más. ¿A quién podemos informar? ¿Y quién puede escucharnos cuando la gente está ocupada con sus propios asuntos? No obstante, debemos utilizar todas nuestras capacidades y hacer todo lo posible para que nos escuchen. Pero también estamos limitados por la ley.
que todos estamos obligados a obedecer. Esas son las reglas, y no podemos eludirlas. Por supuesto, me doy cuenta, lo comprendo todo, amigos, de que muchos de nosotros también estamos al borde de la desesperación, incomprensión por qué ocurre esto, pero así es la vida. Saben, si todo fuera fácil y sencillo, hasta un tonto podría hacerlo, ¿verdad? Pero nosotros no somos tontos, conocemos la esencia. Somos los que, cuando miramos a los ojos de un niño, pensamos en su vida y no en nuestro propio beneficio. Eso es lo que nos diferencia del resto. Es nuestra comprensión de cómo está organizado este mundo y nuestra comprensión del valor de la vida, tanto de nuestra propia vida como la de nuestros familiares y amigos, y de la de cada persona en la Tierra. Comprendemos que cualquier tonto puede quitar una vida humana, pero ningún genio puede devolvérsela. Y ese es nuestro valor, nuestra humanidad. Gracias a ustedes, amigos, por estar ahí, por no rendirse, por defender la verdad y simplemente por ser nuestros amigos. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Que la paz sea con ustedes y el amor de Dios.